el caso de Facebook en particular, yo le contaba recién a Mariano que hay una categoría donde esto se puede lograr, que son los grupos. Yo tengo algunos grupos que son una maravilla cómo funcionan. Porque se generaron por afinidades selectivas, es decir, los que están participando, estoy hablando de 200 y pico, 300, póngale que participen regularmente un 20%, 20% de 200 son 40, ¿no? Es un montón. Están todos los días, para muchos de ellos Facebook es ese grupo. En ese grupo, para mí no creo que vos estás. Carlos Mejor, no puedo invitar en ese grupo. Y yo me fijé a ver qué recurso hay para eso. Alguna buenilla negra, no sé. Entonces, ¿qué pasa en ese espacio? Ese es un espacio donde hay gente de distintas edades, pero con parecidas sensaciones, parecidas, una ética y una estética. Pero en algunos casos nos fuimos conociendo así, porque fueron presentados por otros. Entonces ese grupo funciona. Y uno pone una cosa y se disparan las cosas más locas que se pueden ocurrir, pero bueno, la idea era... Les voy a contar, el grupo se llama, no se vengan más a querer anotarse porque voy a estar porque es muy selectivo. Se llama The Pelotudómeter Worldwide ¿cómo se llama? Archive of Junk. O sea, el archivo de basura internacional global de pelotudeces. Entonces tomamos cosas que salen en las redes, en internet, o en los diarios, etc., y las sometemos a la sana crítica de cagarnos de la risa de eso, porque pues si no se tiene que morir. Es terrible. Pero, ¿cuál es el secreto de ese grupo? Y está mal que hable de, porque lo inventé yo, pero bueno, por eso conozco el secreto. Pero el secreto es que la convocatoria tiene sentido. Hay una provocación en el texto de creación del grupo. Que además, el lema del grupo es piense antes de copiar, antes de pegar y antes de opinar. Pero básicamente lo que pasa es cómo se genera los toques. ¿Qué fue eso lo que unió a la gente? Encontraron a alguien, en este caso a mí, que representaba y podía poner en una idea asible, amena, rápida, lo que a muchos de ellos les pasaba en relación con la cantidad de material que circula en la blogosfera y en la esfera. Entonces, hay otros casos de otros grupos hechos por otros. Por ejemplo, hay un grupo maravilloso en Facebook, que lo inventó otro que ni siquiera conozco, que se llama Es Yendo, no Yendo, hijos de puta. Ese grupo tiene como 4.000 personas y es un divertimento sobre barbaridades del lenguaje que es tremendo. Entonces, ¿qué? Ese tipo es un genio. Lo que hizo fue poner en una cosa absolutamente... que tiene una belleza tremenda ese tipo. Porque está expresando, esto está mal, esto está bien, y además le dice hijos de puta. O sea, está bien toda la energía. Esa declaración de guerra tiene una convocatoria inmensa. Entonces la gente ha entrado a ese lugar, incluso gente de poca cultura que entraba al lugar a confesar que creían que se decían yendo. Cosa que me parece excelente, que alguien pueda decir, uy, gracias a esto yo descubrí la correcta ortografía. Y han sido bienvenidos y bien tratados por los administradores, no fueron fumigados, todo lo contrario. Entonces, fíjense que en todos los casos donde existen paredes, donde está limitado el espacio, funciona cuando hay una propuesta y cuando esa propuesta tiene una estética convocante. Ahora, hay un grupo que se llama Vigilar y Castigar. Para leer a Foucault. No se mueve. Por empezar, si no leíste a Foucault, no entras. Y sería bueno hacer un grupo que pueda encontrar lo que quiere decir a Foucault. Yo, en cambio, hice un grupo para estudiar no,
más bien leer y recordar a un extraordinario poeta argentino que se llamó Juan L. Ortiz, Juan Laurentiano Ortiz, pero está conocido como Juan L. todo junto, uno de los mejores poetas, quizá uno de los otros 3 mejores poetas argentinos. Yo lo que fui a buscar hace 3 años era el grupo que existiera, o la página que existiera, no existía, yo inventé una. Y conseguí, de pronto apareció alguien que yo no conocía, que sabía mucho, mucho más que yo. Entonces se hizo administradora del grupo y fue mucho, enorme campeón. Entonces, hoy tiene cerca de 900 miembros. Y de vez en cuando alguien pone un fragmento, busca o anuncia que en Entre Ríos se está haciendo una exposición retrospectiva, etcétera, etcétera. Y el grupo está vivo permanentemente, ¿no? Y el título original del grupo era Juan L. Ortiz, un gigante de la poesía argentina. Y así se formó, y así creció. Y después de dos años y pico, y ya con más de 600 o 700 miembros, alguien puso que era sobreabundante el título. Es decir, alguien que conocía muy bien la obra de este autor dijo, ¿por qué hay que decir esto? Entonces yo le contesté por mensaje, alguien que no era contacto mío siquiera, que en el momento en que yo hice el grupo tenía que explicar de quién se trataba, porque si no nos íbamos al trato los tipos como yo que ya lo habíamos leído. Pero que ya dado el tamaño del grupo, aceptaba la idea y entonces le cambié el nombre al grupo. Le puse Juan L. Ortiz, una poesía en expansión, tomando un título que le dedicó en un ensayo excelente, un gran narrador argentino llamado Juan José Sáenz, uno de los mejores prosistas de la literatura. Entonces, pero si yo hubiese empezado con ese título, imagínense, comparen, Juan L. Ortiz, un gigante de la poesía argentina, Juan L. Ortiz, asuman que a todos ustedes les gusta la poesía, hagan de cuenta por lo tanto que les gusta a todos ustedes la poesía. Juan L. Ortiz, una poesía en expansión, Juan L. Ortiz, gigante de la poesía argentina. El primero es mucho más abierto y convocante, el segundo tiene claves y contraseñas que solamente conocen los críticos o los poetas o los literatos que están en el país. Entonces, estoy yendo a lo más rudimentario que es el título, luego la exposición, los motivos, etcétera, etcétera. Yo he hecho algunos grupos que son chistes, que después incluso ni los reactivé, los dejé ahí porque el chiste era hacerlo y que se jugara un poco, donde les dediqué como 3 carillas de texto de introducción, porque en realidad lo que quería era motivar con las cosas que yo escribía, como dijo Mariano, también escribo monólogos satíricos, es lo que más me gusta, la verdad. Que en forma de ejercicio, como si estuviera haciendo yo mismo un stand-up, o sea, escrito al correr, yo mismo lo iba, para mí era un ejercicio. Entonces yo lo ponía y los demás respondían como público. No sabían que yo estaba haciendo eso, pero yo estaba haciendo una prueba como en un banco de pruebas. Entonces lo que motivaba la adhesión y la participación, porque la adhesión es relativamente fácil. Vuelvo al modelo de ciberactivismo. Sumarse a algo en contra de es relativamente fácil. Salir a gritar cuando no tenés tanto miedo que te peguen porque estás acompañado es relativamente fácil. Pero más difícil es construir después alternativas. Generar alternativas de poder. Pueden ser las más locas del mundo, pero alguna alternativa de poder, de gobernabilidad, de decir, bueno, vamos en una dirección. Ahí es donde la cosa se empieza a perder. Para que no se pierda, uno tiene que tener una propuesta. Bueno, quiero llegar hasta acá, y alguien puede decir, no, pero mira, podemos llegar más allá. O mira, para llegar hasta acá, podemos tener un camino mejor que este. Pero si yo hago un grupo que dice abajo el gobierno, y van a entrar 4 boludos a hablar mal de Cristina y nada, no va a pasar nada. Y esto es lo que hacen en sus mayorías, maten a la yegua, sí. Pero cosas horribles, cosas horribles en realidad es lo que más hay. Entonces, vuelvo al tema de la intervención y a la necesidad, a pensar que nuestra herramienta de intervención, si lo es en la clínica o en la organizacional, cualquiera sea la aplicación, yo dije 3, ¿hay alguna otra que no conozca? Además de lo clínico, lo laboral y lo organizacional.
¿Eh? Ah, sí, es cierto, es cierto. ¿Alguno de ustedes ya ha estudiado esa orientación? Una materia obligatoria. Ah, como un amigo mío se quedaba acá en filología con Félix Martó. Sí, Juan Martó, hemos trabajado juntos con él. Él estaba, en realidad venía en lugar de Zaffaroni, el titular era Zaffaroni, me parece. Bueno, tenemos, todos son de algún modo intervencionistas. Quizás el jurídico sea el menos, pero uno está haciendo algo que va a coadyuvar, va a orientar una decisión. Aunque no la determine, la va a orientar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo compenso a otro si además de la convicción que tengo Dios, de mi razón, no tengo suficiente capacidad de argumentar? Mi texto, mi propuesta, mi discurso, cualquiera tenga sea la forma de conocer ese discurso, va a ser un discurso demasiado abierto y demasiado vulnerable. La recuperación, como dije al principio, de esa capacidad lingüística se convierte en una necesidad. Pero además, lo interesante, a veces no sé si soy suficientemente claro para decir esto. El hecho mismo de hacer el ejercicio de releer y de reenamorarse de los buenos textos y pensar en los textos, ese ejercicio además es transformador. No es que uno hace un alto y entonces dice, bueno, me encierro a leer literatura y a disfrutar que se vuelve. No, uno también se transforma a uno mismo porque potencia sus capacidades de construir conocimiento. No es que es un ejercicio de adiestramiento de una parte del cerebro que uno hace en un segmento que destina, bueno, todos los fines de semana voy a leer media novela y entonces mi contacto con el lenguaje, después vuelvo. No funciona así. Puede parecer que funciona así, pero el impacto es sobre todo mi trabajo cognitivo. Porque inmediatamente paso a leer de otra forma el resto de lo que leo, los textos de estudio, los políticos, las controversias. No solamente paso a leer, paso a escuchar mejor. Paso a oír significantes y estructuras y engramas que están metidos como prejuicios o modelos culturales y modelos mentales en los otros, y entonces puedo descifrar mejor y puedo responder mejor. Cuando yo no solamente me defino ontológicamente como un ser del lenguaje, sino que además actúo como un ser del lenguaje. En una sociedad de predominio muscular, básicamente sabemos que la sociedad en la que vivimos es de predominio muscular. Con sus clasificaciones, losers y winners, acuérdense de esa campaña que había hecho el director del FBI, la de Bush padre, que decía los ganadores no consumen drogas. Fue terrible la respuesta, porque la gente escribía abajo, I am a loser, y entonces consumían más, fue un incentivo. El modelo de los winners no era un modelo que estaban presentando para muchos sectores de la sociedad. Horrible, ¿no? Una de las consignas más espantosas que se además dividir en la sociedad de winners y bueno, acá también. La mayoría de las campañas, a mí me han consultado a veces sobre qué tipo de comunicación hay que hacer respecto a la drogodependencia. Yo siempre digo, mi primera recomendación es ninguna. Ninguna. Cuando hablo de campañas mediáticas, voy en todos los esfuerzos a trabajar localizando con los grupos vulnerables. Pero como no van a aceptar esta respuesta, entonces les digo por lo menos qué es lo que no tienen que hacer. La verdad es que en el fondo el Consejo Publicitario Argentino, las empresas, todos esos lo que hacen es gastar plata en eso para mostrar que están comprometidos con algo. Pero nada. Una vez Quilmes sacó una campaña hacia el final de la publicidad de cerveza, hacía una recomendación de beber menos. Y yo dije, qué bien Quilmes. Y un amigo mío publicitario dice, no, están desabastecidos. Tiene una demanda que supera la oferta, por eso podemos.